La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Los capítulos 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de maneras diferentes. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos clave que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras, Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz, Lucas en la cruz como sanación y salvación, Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a estudiar este tema que es de suma importancia. Es un tema que nos va a ayudar y estamos concluyendo, hermanos, ya casi este trimestre. Y damos muchas gracias a Dios por eso. Recuérdese que es súper importante que usted traiga su lección o algo con que tomar notas y, por supuesto, la Santa Escritura, la Biblia, para poder corroborar lo que estamos estudiando y leyendo. Vamos entonces todos juntos a poder invocar el nombre de Dios a través de la oración para recibir ese maestro, ese guía al Espíritu Santo. Acompáñeme reverentemente, por favor. Bendito Dios, una vez más. Venimos, Señor, con humildad y con respeto ante su presencia, suplicando que usted perdone nuestros pecados, que nos ayude, Señor, por favor, a recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones, que nuestras mentes sean ungidas y que podamos entender y discernir, Señor, el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis queridos hermanos, la Biblia va a ser utilizada en este momento para encontrar ese versículo para memorizar, que ahora está en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice: entonces Pilato le dijo a Jesús: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: ¿tú lo has dicho? Yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús, especialmente vinculada a la idea de la hora en la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo de todo el libro del Evangelio de Juan. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más vergonzosa de morir. Esta era la que utilizaban los romanos para castigar a los criminales. Esta semana veremos el contraste que apunta a la descripción profundamente irónica que nos está presentando el apóstol Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Vamos a comenzar hoy sí, de hecho, dele vuelta a su página para el día domingo de su librito, el librito de estudio. Así que todos juntos, por favor, vamos a pasar a el día domingo. Y el día domingo comienza, como el título dice, ¿qué es la verdad? En un mundo que vivimos lleno de mentiras y lleno de cosas y de apariencias, recuérdense que por cada producto original hay miles que no son el original, que son una copia y muchas veces una falsedad que lo convierte en una mentira. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es la verdad?
en Juan capítulo 18, del versículo 28 al 32, ahí vamos a encontrar el juicio de Jesús, aunque no es descrito en detalle, porque la atención se va a centrar en Jesús cuando Él es llevado ante Poncio Pilato. Juan 18, 38 al 32, perdón. Leámoslo juntos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Claramente el centro de la discusión es Jesús y qué hacer con él. Es irónico porque en este mundo en el que vivimos, en el que nadie quiere reconocer la verdad, claramente el centro de discusión vuelve una vez más a ser Jesús. Jesús, que vino a morir por nosotros los pecadores. Jesús, que por amor dio su vida, está siendo presentado aquí, como ustedes pudieron escuchar, por los dirigentes y supuestamente, ¿verdad?, espirituales que tenían que haber en esta época. Ellos claramente están dejando allí explicándole a Pilato que la meta de ellos es darle muerte a Jesús. Porque cuando Pilato les dice: agárrenlo ustedes, júzguenle según sus leyes, ellos se excusan y dicen a los judíos, o sea, nosotros, dicen los judíos, no nos es permitido dar muerte a nadie. O sea que el propósito aquí vemos que era darle muerte a Jesús. Se convirtió en el centro de esta discusión. Pero a partir del versículo 33 al 38, allí mismo de Juan 18, vemos una conversación entre Jesús y Pilato. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar esta conversación, leyendo nosotros directamente de la palabra de Dios. Leamos del versículo 33 al versículo 38. Mire lo que dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú lo dices? ¿Yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. El gobernador claramente pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Es la primera referencia a este título, pero no será la última. Ahora Jesús viene y le pregunta a Pilato si su interrogante surge de él o refleja lo que otros le han venido a decir. Ahora la pregunta de Jesús va a invertir los roles, pues ahora es Jesús quien está interrogando al gobernador acerca de si entiende quién se está dirigiendo. Ahora nosotros como lectores ya sabemos claramente que Jesús es el rey. Pero la pregunta que surge en este momento es: ¿lo sabe Pilato?
Pilato responde implícitamente con su propia pregunta: ¿acaso soy yo judío? Y dice: tu gente, los principales sacerdotes, te han entregado a mí. Y le dice: ¿qué has hecho? Lo que está haciendo Pilato está desviando, está evadiendo lo que Jesús le está dando a entender. Y está motivado esta evasión por la irritación que le producía la pregunta que Jesús le estaba diciendo: ¿entiendes quién soy yo? Mucha gente se irrita hoy en día cuando con la Escritura les tratamos de explicar de que el único camino y el único medio de salvación es Jesús. Que no hay muchos caminos como la gente a veces cree o se les enseña. Que no es necesario rendirse a Jesús, que no es necesario aceptarlo. Pero la Escritura enseña esto claramente: nadie se va a salvar, oiga bien, si no acepta a Jesús como su Redentor, si no acepta la intercesión que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros miramos a este gobernador, a Pilato, esta evasiva fue el primer paso de alejarse de conocer la verdad, porque él permitió que los prejuicios nublaran su percepción. Tenemos que tener cuidado nosotros de que los prejuicios no nublen nuestra percepción de a quién servimos y a quién seguimos. Hay muchas personas hoy en día que tienen prejuicios sobre la verdad, tienen prejuicios sobre la fe, e incluso tienen prejuicios sobre el mismo Jesús, y tienen prejuicios acerca de la existencia de Dios. Y permiten que estos prejuicios, ante toda la evidencia que existe de Dios, con solo mirar alrededor la creación, el orden creativo de Dios, pero permiten que sus prejuicios sean más grandes que ellos. Y entonces, de esa manera, al igual que Pilato, también se alejan de la verdad. Jesús le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Pero Pilato deduce entonces que Jesús sí afirma que es rey. Y esto conduce a la importante explicación de Jesús de que nació para dar testimonio de la verdad, y que toda persona que es de la verdad escucha su voz. Y entonces Pilato pregunta: ¿qué cosa es la verdad? Pero hace la pregunta, pero no espera para la respuesta. ¿Por qué? Porque sus prejuicios, la presión de la gente, el temor de una revuelta, el temor incluso de perder su liderazgo, su puesto en Roma, lo llevan a no esperar la respuesta, y en lugar de esperar la respuesta, él sale para intentar salvar a Jesús de la multitud. Muchos se perderán porque no esperan la respuesta y por evadir al Señor. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como el Logos, o sea, como el Verbo eterno, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él, o sea, Jesús, está lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Juan el Bautista incluso dio testimonio de la verdad. Jesús afirmó que su Padre es veraz,
Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. Y la pregunta al terminar este día de estudio es: ¿vas a perder la oportunidad de conocer la verdad a causa de los prejuicios o las presiones de hoy en día? Es una pregunta que cada uno nos debemos de contestar. Pasemos al día lunes. He aquí el hombre. Porque mientras se lleva este diálogo entre Jesús y Pilato, Pilato no espera la respuesta cuando pregunta que qué es la verdad, o sea, qué cosa es la verdad. Él sale y este día vamos a ver cómo intentó Pilato persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús. Juan 18, del 38, pasaremos hasta el capítulo 19 y leeremos del 1 al 5. Juan 18, 38, hasta el 19, versículo 5. Recorridito, empezando el 38. Le dijo Pilato: ¿qué es verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis, oiga bien, vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos gritaron de nuevo diciendo: no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó a Pilato a Jesús y le azotó. Y los sacerdotes extrajeron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que os deis cuenta de que no hallo ningún delito. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Pilato no esperó una respuesta de Jesús acerca de la verdad. En lugar de eso, volvió a salir para tratar de persuadir a la gente. Al dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús, Pilato se le colocó en desventaja. Los líderes religiosos, que eran astutos, se dieron cuenta de que ellos podían manipular al gobernador a través de ¿qué? A través de la gente, a través de la multitud. Hoy en día hay multitudes que dominan a los dirigentes. En los gobiernos, por ejemplo. Personas que están en multitud abogando para ir en contra de lo correcto, ir en contra de incluso de los mandatos de Dios. Y el enemigo se da cuenta de que puede utilizar las masas para ir en contra de nuestro Señor. Y entonces las utiliza. Pilato, conociendo las costumbres de los judíos, va a hacer referencia a que en ese tiempo de la Pascua siempre se hacía libre a una persona. Y entonces Pilato va a hacer y va a abogar de cierta manera, diciendo, le pregunta al pueblo, su costumbre dice que hay que liberar a un preso en esta época. La pregunta que les hago es, ¿quieren que libere al rey de los judíos? Y el pueblo, sorprendentemente, de una forma bastante irónica, el pueblo pide la liberación de un delincuente llamado Barrabás en lugar de el inocente Jesús. Mucha gente está
escogiendo Barrabás en vez de a Jesús hoy en día. Les traemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación y no quieren escuchar. Prefieren ir con el delincuente, con aquel que Juan 10:10 lo describe como el ladrón que vino para matar, para destruir. Y no escogen a Jesús. Después del que el pueblo ha escogido, ahora va a comenzar el tiempo de burla y el tiempo de la vergüenza de Jesús. Los soldados romanos hacen una corona de espinas, se la clavan en la cabeza a Jesús, le ponen un manto de color púrpura y se acercan y lo aclaman burlonamente como rey de los judíos. Ese tipo de saludo por parte de los soldados era parecido a la forma en que saludaban al emperador. Pero en esta manera, en este momento, se está utilizando aquí de una forma de burla. Pilato busca una manera de compasión, apelando al pueblo. Parece que está buscando alguna forma de poder liberar a Jesús. La realidad es que Pilato tenía el poder para poder liberarlo, pero no lo hizo. Podría decidir por Jesús en ese momento, porque tenía toda la capacidad de hacerlo. Al igual que nosotros, tenemos toda la capacidad para poder escoger a Jesús. Sin embargo, lo que hace Pilato es sacar a Jesús con todo y esa corona de espinas y ese manto color púrpura. Y en esta escena, que no es comentada por Juan, muestra a Jesús cubierto en una burla con un traje real y ve al gobernador dirigiéndose a la gente con las palabras: "He aquí el hombre". Esto nos recuerda a nosotros, como lectores de la palabra de Dios, las palabras que resuenan de Juan el Bautista hasta el día de hoy. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resulta irónico que el gobernador pagano presente al Mesías con este atuendo real ante Israel. Sin embargo, como lo va a decir Juan, todo el pueblo pide la crucifixión de Jesús, basándose en su afirmación verdadera de que él era el Hijo de Dios. Y esto, de cierta manera, asusta a Pilato, que va a esforzarse aún un poquito más por conseguir la liberación de Jesús. Pero los líderes sellan su destino afirmando que liberarlo es oponerse al César. Porque ellos han mirado la debilidad de Pilato. Porque la flaqueza de Pilato era perder el poder. Si él escogía a Jesús, se ponía en peligro el poder político que tenía. Y la pregunta para mí y para usted, mi querido hermano, mi querido amigo: ¿qué es o qué son las cosas que nos asusta dejar por escoger a Jesús? Nosotros no deberíamos de escoger esto del mundo, porque eso terminará, se perderá.
pero Cristo Jesús reinará para siempre. Ellos sabían, este pueblo, que la lealtad de Pilato a César significaría que no podría liberar a alguien que reclamara el mismo papel del emperador. Y los dirigentes dicen que no tienen más rey que el César. Oiga bien. O sea, los dirigentes religiosos, que deberían de ser fieles únicamente a Dios, ahora ellos están diciendo que no tienen más rey que el César. Porque ellos tenían un profundo odio hacia Jesús que era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para librarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. O sea, se estaban convirtiendo en esclavos de Roma. Un gobernante pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales de la nación, que deberían haberlo reconocido como el Mesías, lo quieren crucificar. Y hemos perdido muchas lecciones de este día. Y cómo estas lecciones nos ayudan a aprender para tomar decisiones por aquel que dio su vida por nosotros. Día martes. Consumado es. Vamos a leer cómo muestra Juan ahora en el capítulo 19, del versículo 17 al 22. Y vamos a ver cómo Pilato dispuso que se le pusiera una inscripción en latín, en griego y en hebreo sobre la cruz de Jesús, que describía claramente: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Fíjense que esta inscripción no la puso ahí Pilato por casualidad. Es el plan de Dios de que todos, o sea, la gran mayoría de pueblo que había ahí en ese momento, o hablaban latín, o hablaban griego, o hablaban hebreo. Y Dios quería dejar bien en claro ante toda esa gente que Jesús Nazareno es el Rey de los judíos. Saben que los líderes religiosos querían que esa descripción fuera modificada. Y Pilato se negó. Y esa inscripción de Rey de los judíos, Jesús Rey de los judíos, permaneció. Y permaneció y permanece hasta hoy en la Escritura como testigo de la verdad acerca de Jesús. Y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como rey. Aquí estaba Jesús verdaderamente su rey, el rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. Y un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, tenía que incitar a la reflexión e investigación. Juan 19, 25 al 27 nos va a llevar hasta esa escena conmovedora relacionada con la madre de Jesús, y vamos a ver qué ocurrió en la cruz. Dice el versículo 25 del capítulo 19 que estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la ha recibido en su casa. Entre los que estaban de pie en la cruz, aquel día se encontraban Juan, el discípulo amado, junto con la María, la madre de Jesús, y otros muchos años antes, Simeón había predicho esta misma experiencia cuando José y María llevaron a Jesús al templo para consagrarlo. Ahora, en sus últimos momentos, Jesús habla a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. O sea, ¿qué significado tienen las últimas palabras de Jesús? Consumado es, consumado está. Al seguir estudiando y seguir leyendo Juan 19, ahora del versículo 28 al 30, dice esto: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y, sujetando a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Luego Jesús tomó el vinagre y dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado, terminado, es el verbo griego teleo, que significa terminar, completar, o sea, llevar a cabo. Y en el versículo 28 que acabamos de leer, todo está terminado. Aquí es el mismo que se utiliza en el versículo 30. Consumado está. Además, una palabra relacionada con ese verbo, teleo, terminar o hacer perfecto, también aparece en el versículo 28 con referencia al cumplimiento de la escritura. En cumplimiento de la escritura, por horrible que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo tal y como ha sido predicho, realizando, completando. Cuando Jesús dice consumado está, se encuentra completando, cumpliendo la obra que el Padre le había encomendado. Consumado está. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que concluyó y cómo se aplica hoy esto a nuestra vida? Día miércoles. El día miércoles nos va a transportar hasta la tumba vacía. ¿Y qué importancia tiene para nosotros lo que se va a describir en los versículos de Juan 20, del 1 al 7? Porque tiene que tener un significado para nosotros. Mire lo que dice Juan 20, 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos colocados en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús muere, ya se iba a poner el sol, iba a ser el día de reposo, y él resucita el domingo, primer día de la semana. Y
como ya se iba a poner el sol, iba a ser el día de reposo, el proceso de sepultamiento se tuvo que ser apresurado, o sea, fue rápido. Pero no se terminó porque los judíos tenían un proceso que tenían que hacer. Sin embargo, su madre, la madre de Jesús, el discípulo amado de Jesús, que amaba, o sea, a Jesús con todo su corazón, y la madre que lo había visto nacer de bebé, lo amaba tanto. Pero por mucho que lo amaran, guardaron el día de reposo y no fueron al sepulcro durante las horas sagradas. Después del sábado, algunas mujeres compraron especies para llevarlas al sepulcro el primer día de la semana bien temprano. Pero para la sorpresa de ellas, llegan y la piedra había sido removida y el sepulcro, o la tumba, estaba vacía. Y María Magdalena fue una de las primeras en llegar a la tumba. Al mirar todo esto, que estaba vacía, desesperadamente corrió para contar a Pedro y a Juan lo que ella había visto. Los dos hombres corrieron hacia allí porque se dieron cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el cuerpo? Y iban corriendo, pero la escritura dice que Juan, porque Juan era más joven posiblemente, tenía más energía, y Juan se adelantó a Pedro y iba corriendo, y Juan llegó primero. Y se asomó a la tumba y miró adentro y no vio nada. Se inclinó y no vio a Jesús. Solo miró los lienzos, pero se quedó afuera. Pedro, en cambio, como lo conocemos, Pedro es más atrevido. Pedro no se esperó afuera, Pedro entró. Llegó cerca donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y Pedro miró los lienzos, pero también miró el lienzo que había estado sobre el rostro, sobre la cabeza de Jesús. Pero ese lienzo estaba aparte y estaba puesto de una manera no desordenada, doblado y puesto aparte. O sea, ¿qué explicación podía dar el paño puesto aparte y doblado? Juan 28 al 10 va a decir que entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era menester que el resucitado de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Después de que Pedro entrara en el sepulcro, dice la escritura que entró Juan también. Y Juan 28:8, que acabamos de leer, dice que entró, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio que lo llevó a creer? Miró los lienzos, pero miró el lienzo de la que había estado en la cabeza y el rostro de Jesús doblado y puesto aparte a un lado. ¿Por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Para responder esta pregunta, nosotros tenemos que reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaría vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas. Pero esta explicación no cabería aquí por tres razones.
Primero, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 62 al 66, dice que la tumba estaba siendo custodiada por los romanos. Porque los dirigentes le dijeron a Pilato de que pusiera soldados, porque posiblemente los discípulos iban a venir y se iban a robar el cuerpo y iban a decir de que Jesús había resucitado. Pero que esa era una mentira y que el cuerpo, estos discípulos se le iban a robar. Entonces pusieron soldados cuidando la tumba. Entonces, ¿cómo iban a entrar los ladrones si la tumba estaba siendo custodiada? Primera razón. Segunda razón, los ladrones de tumbas suelen robarse los objetos de valor de las tumbas. Ya que muchos, ¿verdad?, que habían de diferentes creencias, muchos eran enterrados con todas sus cosas de valor, oro, alhajas, lo que fuera. Y era a los que los ladrones entraban y se robaban los objetos de valor. Pero no se robaban el cuerpo en estado de descomposición. Sería ilógico. Tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa. Y no se iban a tomar el tiempo de doblar los lienzos y dejar ahí la tumba como la encontraron. Es por eso que no es de extrañar que cuando Juan vio el paño doblado, él creyera que Jesús había resucitado. Escuché esta historia de cuando en las comidas de los judíos, cuando alguien termina de comer, que ya se va a retirar de la mesa, toma la servilleta con la que había utilizado, o el paño con el que se limpiaba, y para dejar ver que ya había terminado y que no regresaba, la hacía puño y la ponía sobre la mesa, así, desordenada. Pero cuando alguien en medio de la comida se levantaba, tal vez para ir al baño o no sé, para salir un momento, pero quería dejar en claro que él regresaba y que no le levantaran su plato, ¿verdad?, que no le limpiaran su lugar donde estaba sentado, dejaba su paño, su servilleta dobladitos en la mesa, la ponía con cuidado. Y es por eso que se dice que Juan, al ver ese paño doblado, daba a entender en sus costumbres de que sí, él se había ido, pero que regresaría. Y es ese regreso maravilloso el que nosotros estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. De que aquel que dijo que regresa, que fue a preparar muchas moradas para nosotros, prometió regresar. Y él mismo dijo, si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Pero yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y mi amigo, mi hermano, si tú miras este video en este momento, el deseo de Jesús y mi deseo es de que tú también seas parte de estar en las moradas con Jesús. Solo toma creer por fe. No te va a costar mucho. Simplemente cree. La Escritura dice que el que creyere y fue bautizado, ese es salvo. Y aferrados a esa promesa, es que nosotros creemos que Él regresa. Este último día de estudio, en referencia a Jesús y a María, y estamos hablando de María Magdalena. O sea, ¿qué sucedió
que va a mostrar por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de esta tumba vacía. Juan 20, del 11 al 3 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En la última referencia exterior hecha a María en el texto se refiere a su diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía de Jesús. Juan y Pedro corren al sepulcro. Después de que ellos habían estado allí, María regresa otra vez. Después de que Pedro y Juan inspeccionaron el sepulcro, ellos se van, pero María se quedó allí. Se quedó triste, se quedó llorando. Sin duda había llorado todo este tiempo de la muerte de Jesús. Y ahora, esto. O sea, ¿qué esperanza? Se llevaron el cuerpo. No sabemos dónde lo tienen. Miró adentro. Una vez más, como cuando uno no cree algo que ha impactado nuestra vida y volteamos a ver para ver si será mentira, será verdad. Y dice la escritura que ella inclinó su cabeza y miró hacia adentro, llorando, posiblemente secándose las lágrimas. Cuando ella ve, de repente ella ve dos ángeles que están adentro vestidos de blanco, sentados en la tumba, sentados justamente donde había estado el cuerpo de Jesús. Y estos ángeles le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? La respuesta de ella fue: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, María estaba en ese momento sin esperanza, llorando, sintiendo la separación, el dolor de la muerte de Jesús. Y posiblemente alguien se encuentre en este momento, en esa misma situación, desesperado, las circunstancias, las cosas, la pérdida de un ser querido, lo han llevado hasta ese lugar en donde no encuentra una esperanza, no encuentra una salida. Pero Dios no se queda callado y Dios manda a estos ángeles a que conforten, a que llenen de esperanza a María. Y es lo mismo que Dios hace hoy en día. Jesús manda a aquel Consolador, al Espíritu Santo, Dios mismo, haciendo presencia en los momentos difíciles de dolor, abogando entre medio de esa oscuridad y la luz, confortando, sanando heridas. Eso es lo que quiere hacer el Señor a través del Espíritu Santo hoy en día. Pero después de esta conversación con los ángeles, va a haber un cambio en la actitud de María. O sea, va a cambiar todo. Miren, unas palabras cambia todo. Juan 20, 14 al 18 dice que, dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque el dolor y las circunstancias no lo dejaban ver a Jesús. Posiblemente estés en medio del dolor y en medio de una circunstancia terrible y no puedas ver que Jesús está allí cerquita, queriéndote auxiliar. Pero el que le busca, Dios viene y se deja encontrar. Versículo 15 dice que Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién buscas? Ella, pensando que eres el encargado de allí del panteón, le dijo: Señor,
Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, dime dónde está. ¿Dónde está ese cuerpo? Yo voy y lo traigo, yo lo voy y no te preocupes, solo dime dónde está si tú te lo has llevado. Y Jesús le va a decir esta palabra a María, con la que ella posiblemente se identificaba porque había escuchado su voz anteriormente diciéndole María. Y esa palabra cambió completamente su estado emocional, la llenó de esperanza, porque escuchó de su maestro su nombre. Qué maravilloso será en aquel día cuando los que posiblemente hayamos descansado en el Señor escuchemos nuestro nombre de los labios de Jesús. Porque María, dice el versículo 16, que cuando Jesús le dijo María, se volvió y ella le escuchó y dijo maestro, dijo Rabuni. Y la escritura da a entender de que Jesús fue y quiso agarrarse de él. Y versículo 17 dice: Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Escena maravillosa. Y con los ojos llenos de lágrimas, María se volvió y vio a alguien que estaba de pie detrás de ella. Y con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero, aquel que no podía distinguir ahí en medio del dolor, le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién buscas? Ella cree que está hablando con el encargado de allí del lugar y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. Pero aquel forastero dice esa palabra maravillosa: María. Su nombre, dicho de los labios del maestro, fue una revelación que no solo cambió el mundo de María, sino que esa palabra cambió a todo el mundo. De repente, la sorprendida María se da cuenta de que Jesús ha resucitado, le está hablando y lo reconoce. Y Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre. Pero le encomienda la tarea de ir a los discípulos y llevarles el recado de que Él asciende a su Padre y al Padre de ellos, a su Dios y al Dios de ellos. María va y cumple la misión, va corriendo. Le dice a los discípulos que había visto al Señor y que también les contó, ¿verdad?, de que todos los detalles que había visto en ese lugar. Y también le llevó el recado que Jesús le había dicho directamente de sus labios. Después del apóstol Pablo, años más adelante, después de la resurrección de Cristo y después de la ascensión de Cristo al cielo, el apóstol Pablo escribe algo, y él nos quiere decir, o sea, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiese resucitado?
con este párrafo cerraremos este estudio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20. Porque aquí Pablo va a dejar bien en claro que nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Ese Jesús resucitado. Primera de Corintios 15, 12 al 20 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Versículo 20 dice: ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo deja bien en claro de que nuestra esperanza no está puesta en que llegue un gobierno y que va a arreglar toda esta situación. No está puesta en que haya una vacuna para todas las enfermedades y que ya no sufrimos más dolor ni más enfermedades. No está puesta en que un día va a venir alguien y va a quitar todo el hambre del mundo y ya no va a haber hambre. Todos vamos a ser iguales aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está puesta en esas soluciones ni en quién las vaya a dar, porque será imposible. Nuestra esperanza y lo que nos ha enseñado todos estos estudios pasados y este estudio de hoy, nuestra esperanza está en la verdad que es Cristo Jesús, aquel que se entregó por nosotros, que aún siendo pecadores nosotros, dio la vida por nosotros, vivió una vida perfecta y murió de la manera más vil y cruel que el hombre haya inventado. Y todo esto de lo que hemos estudiado y de lo que terminaremos de estudiar la próxima semana, todo esto es únicamente motivado por el amor de Dios hacia nosotros. Alabado y bendito sea su nombre. Muchas gracias, amigos, hermanos, por haberse quedado hasta el final. Recuérdense de compartir estos estudios con algún amigo, con algún hermano. Recuérdense de estudiar por su cuenta, de orar, de apartarse del mal y de vivir vidas correctas. Estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo amando a nuestro prójimo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.